Es una bendición estar juntos nuevamente para compartir la palabra del Señor y celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el mundo, sobre la oscuridad, las tinieblas y sobre el pecado. Hoy veremos cómo la victoria de Jesús transcurre a través de todas las Escrituras para derrotar de una manera concreta, fija, establecida, firme y para siempre el reino de las tinieblas. Quebrantar su poder fue profetizado en las Escrituras a través de los profetas, a través de los salmos, a través de los evangelios en el ministerio personal de Jesús. Él ejerció autoridad, poder, dominio para quebrantar el reino de las tinieblas. Hoy vamos a empezar por el final, contando la historia de cómo termina el enemigo de Dios. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el final que las Escrituras nos señalan, nos apuntan y nos presentan para que nosotros tengamos la confianza plena en Dios. Nuestra historia, nuestra lucha, la batalla de cada día que vivimos en toda circunstancia de nuestra vida, termina de esta manera. El enemigo será lanzado en un lago que arde con fuego y azufre. Hoy vamos a estudiar la victoria de Jesús sobre el reino de las tinieblas, sobre Satanás y todos los demonios, y es un tema, vamos a decirlo, fundamental para poder experimentar la victoria de Jesús, primero en nuestra vida y luego proclamarlo, anunciarlo y enseñarlo a otras personas. Se nos manda a estar firmes para poder resistir sus acechanzas. Y digamos a manera de introducción que el enemigo y sus obras, lo que él hace, se presenta desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Las Escrituras nos enseñan a nosotros acerca del enemigo, no para que tengamos temor. Nos enseñan para que nosotros podamos conocer y no seamos sorprendidos. En el último tiempo, especialmente, en las Escrituras se presenta esto como una lucha, como una guerra espiritual, y la iglesia se presenta como un ejército que resiste y enfrenta las tinieblas. Por eso se mencionan en la Biblia armas espirituales, estrategias, posturas, la armadura de Dios. Y todo esto es porque Dios primero nos quiere enseñar a vivir de una manera que le agrade a Él, pero también nos quiere enseñar cómo nosotros podemos enfrentar la oscuridad, las tinieblas y todas las obras que Satanás utiliza para frenar, para contrarrestar el trabajo de la iglesia. Hay dos errores que nosotros podemos evitar y que vale en este momento que lo consideremos, lo tengamos presente. Hay dos errores que he visto a través del tiempo en la historia de la iglesia. El primero es que las personas niegan la existencia o la obra de Satanás. Piensan que ya no tiene nada que ver con el cristiano y que no tiene ningún aspecto, no tiene ninguna intervención en nuestra vida. Así que se cae todavía en un extremo mayor de tomarlo a juego o a broma. En lo personal considero que ningún tema de las Escrituras debe ser objeto de broma ni de juego. Así que siempre he invitado para que tomemos con seriedad los aspectos que la Biblia nos enseña, incluyendo este, de un enemigo que ya fue derrotado, pero que Dios, sin embargo, le sigue tratando con una dignidad y de una manera especial para enseñarnos a nosotros que no podemos jugar con el enemigo. El otro aspecto a considerar que se convierte en un error es cuando se le atribuye a Satanás de excesivo poder, se le atribuye demasiada influencia, las personas empiezan a ver que el enemigo está en todas partes y le temen. Dios no nos enseña estas cosas para que nosotros tengamos temor, sino para que seamos firmes en nuestra posición como hijos de Dios. Recordemos que no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que el Señor está con nosotros, su palabra está con nosotros
y el Dios de las victorias nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa victoria es nuestra victoria para que nosotros la podamos celebrar. Así que evitemos caer en estos extremos, negar excesivamente la presencia y la obra de las tinieblas o considerarlo como demasiado fuerte y poderoso. He conocido personas que dicen, mejor no me hable de ese tema. Yo no quiero oír ese nombre. A mí me da no sé qué. Yo prefiero no meterme con él para que él no se meta conmigo. Pero esa no es la posición de un guerrero, de un hijo de Dios, valiente, esforzado, que sabe que tiene que enfrentar las tinieblas y que sabe que especialmente las enfrentamos porque el Señor ya triunfó sobre las tinieblas, sobre Satanás y todos los nombres que hoy vamos a ver. Lo primero, empezamos en el primer punto para conocer un poco del enemigo. Vamos a ver el origen, la naturaleza, los nombres que la Biblia le da y las obras del enemigo. Así que vamos a empezar entonces tratando nuevamente en Isaías y en Ezequiel, donde se da un panorama de lo que fue el enemigo. En aquel momento, estando en el cielo, no hay mayores registros, por eso nos referimos a estas dos escrituras. Isaías 14, del 11 al 15, y Ezequiel 28, del versículo 12 al 19. En Isaías, el Espíritu Santo muestra lo que Satanás pensaba, y en Ezequiel se muestra lo que Dios vio y cómo juzgó a aquel ser angelical. Leyendo Isaías 14, 11, empieza diciendo, descendió al Seol tu soberbia. Con esto empieza Isaías, señalando que aquel ser angelical que había sido creado de una manera perfecta, que era él perfecto y hermoso en el extremo supremo, como la Biblia nos lo enseña, se llenó de soberbia. Y aquel que tenía el nombre de Lucero, hijo de la mañana, fue, dice, cortado por tierra. ¿Y tú qué decías en tu corazón? Por eso Isaías señala lo que él sentía, lo que él pensaba y lo que él hablaba en su corazón. Todos nosotros tenemos diálogos internos y este se muestra cuál era el diálogo que él tenía. Dice, subiré al cielo en lo alto. Quiere decir que su posición no estaba a la altura que él quería o a la altura, al nivel de Dios. Entonces dice, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él, en esto entendemos, tenía un trono, pero en un lugar que no era el que él quería. Y dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero dice la Escritura, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él quería exaltarse hasta lo sumo y lo que hizo Dios fue humillarlo hasta lo más bajo, hasta el Seol. Ese ego exaltado y esa obra intensa de promocionarse a espaldas de Dios lo llevó a luchar contra Dios. Ezequiel nos habla cómo lo ve Dios. Ezequiel nos señala diciendo que era el sello de la perfección, capítulo 28, verso 12, el lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Da una lista de estas. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este ser fue creado por Dios y el día que Dios lo creó hubo una fiesta. Por eso habla de tamboriles, flautas, instrumentos musicales. Y dice, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, esta palabra se refiere a los encargos, a los trabajos que Dios le había comisionado. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. Aquí vemos cómo es Dios que lo está describiendo lo que había en su interior. Y se enalteció a causa de la hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. En este caso que se menciona, verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, sigue siendo una trampa para todas las personas, porque Dios nos da dones, nos da habilidades, cualidades, cada quien tiene algo especial de parte de Dios. Pensemos en alguien que tenga un cabello muy bello y esta persona en un momento se siente que es superior a otras personas y puede menospreciar a otros porque considera que su cabello es el mejor. Alguien que tenga un rostro bonito, una nariz, ojos, etcétera, lo que considere que es bonito y que es hermoso, después en este sentido de soberbia, de orgullo, de vanidad, las personas se comparan y se empiezan a sentir mejores que otras personas. Y todo eso es porque detrás de esto hay un engaño que el enemigo trama sobre todas las personas, que es llevarnos a un terreno de soberbia para que nos rebelemos contra Dios como Él lo hizo. Dice el versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Al final del 19 dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Si hacemos un resumen de estos dos pasajes, vemos que el primer lugar lo ocupa la soberbia. Su corazón se fue llenando de una exaltación desmedida de sí mismo. Cualquiera puede decir, bueno, tenía razones porque era muy hermoso, pero digamos que considerando que los dones los recibimos de Dios, deberíamos tener la suficiente humildad para agradecerlo y no envanecernos de lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos da algún aspecto positivo en nuestra vida, el que tenga buena memoria, el que sea muy inteligente para el estudio o los negocios, el que tenga una cualidad, debería considerar que Dios se la ha dado y que debemos agradecerlo y no envanecernos en lo que nos han dado a nosotros. Él estaba inconforme, menospreció a Dios, no consideró que el lugar que le habían asignado era el que él merecía, quiso promoverse, una exaltación desmedida de sí, quería probar y demostrar que él era el más bello y que merecía un lugar más alto, y como no podía esperar, fue muy impaciente en su plan de yo ascenderé, yo subiré, yo me sentaré, yo estaré a los lados del norte, yo tendré ahí, seré semejante al Altísimo. Y en esa palabra uno diría, bueno, él quería ser como Dios. Más bien lo que entendemos es que él quería recibir adoración. Siendo una criatura, él quería estar, o se consideró, que estaba al nivel de Dios, que era una especie de Dios. Por tanta hermosura, por tantos dones que Dios le había dado, entonces él consideró que también podía recibir la adoración. Y a través de la historia es lo que Satanás hace, engañando a las personas para que de una manera velada le brinden adoración. Fue capaz de tentar al Señor para demandar ese tipo de adoración. Eras perfecto hasta que se halló la iniquidad, la maldad y todo aquello que lo llevó al final a resentirse y amargarse contra Dios para convertirse en un enemigo de Dios. Promover la exaltación de sí mismo, tener sentimientos de que merecía más, el menosprecio de las demás criaturas angelicales y el anhelo de hacer las cosas a su manera. Todo esto lo llevó a un terreno de iniquidad, de maldad, de rebelión y después hacer la guerra con Dios. Era tan astuto, debemos reconocer, que pudo engañar a muchas de esas criaturas angelicales. Los arrastró con ellos en la rebelión contra Dios y declaró una guerra contra Dios, contra la creación de Dios y contra todos los propósitos del Señor. Podemos señalar unas notas breves sobre la soberbia, unos versículos que encontramos, por ejemplo, en Números 15:30, hablando de la soberbia. Y esto es para que nosotros consideremos la gravedad de esta palabra, de lo que es tener este tipo de actitud contra Dios. La soberbia es una exaltación desmedida de uno mismo, promoverse, etcétera, desarrollar un cuadro semejante al que estamos estudiando en estas escrituras. Números 15:30 nos menciona algo que es muy importante. La persona que hiciere algo con soberbia, dice, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová.
es una afrenta contra Dios. Actuar con soberbia es una afrenta, es como una humillación, querer humillar a Dios, que la criatura se rebele y tenga este tipo de actitud. Por eso es tan grave tener una actitud de orgullo y de soberbia, porque es una actitud que se pone en contra de Dios. Y es una actitud que identifica a esa persona con el mismo Satanás. En ese sentido, están actuando de la misma manera. Job dice en el 35:12 que clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Nos debe quedar claro que una oración que se hace del corazón de una persona orgullosa, soberbia, Dios no la va a considerar, Dios no la va a escuchar. Por eso, antes de orar, las Escrituras nos invitan a que nosotros nos humillemos ante el Señor, reconozcamos nuestra necesidad y que llegamos ciertamente como hijos, pero necesitados de su gracia. No somos autosuficientes, lo necesitamos en todos los aspectos de nuestra vida. En realidad, cada palpitar de nuestro corazón, cada respiración de nuestros pulmones, se la debemos al Señor, porque Él es el que, así como sustenta el universo, también sustenta nuestra vida. Proverbios 16:18, hablando de la soberbia, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de una caída, ¿qué hubo o qué había en el corazón de una persona? Soberbia. Esa soberbia es lo que nos lleva a caminar lejos de Dios, a ir incluso en contra de su voluntad. Isaías 14, ya lo citamos, ese que se quiso levantar a sí mismo, que quiso elevar su trono, sentirse como Dios, ser Dios y también recibir adoración, dice el versículo 11, descendió al Seol tu soberbia. Ese que se quiso exaltar, ahora fue lanzado a las partes más bajas. Y dice, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Qué es lo que halló él en lugar de exaltación? Una condenación eterna. Y dice también un versículo muy importante de Ezequiel 16:49. Cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, por lo general nosotros pensamos en toda clase de perversiones morales. Sin embargo, Ezequiel señala algo muy importante que tiene que ver con este tema. Ya me imagino que ya se dieron cuenta que tiene que ver con la soberbia. Y dice así el verso 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. ¿Con qué empezó el decaimiento, la perversión y la destrucción de estas ciudades? Con la soberbia. La soberbia nunca nos dará nada positivo en nuestra vida. Ahora, vamos a pasar a considerar la naturaleza del enemigo. Y esto lo vamos a ver a través de los títulos, de los nombres que las mismas escrituras le dan a él. No es que le damos énfasis, sino que sencillamente estamos considerando las escrituras que nos definen o nos refieren al enemigo de Dios. Dice, estos títulos nos dan a nosotros la idea de lo que Él es y de lo que Él hace. Ya que estamos en una guerra a muerte, y si debemos seguir el consejo y la dirección del Espíritu Santo. Tratar los temas del enemigo tiene que ver más bien con el conocimiento de las Escrituras y no con nuestra propia experiencia. Alguien dirá, bueno, yo he experimentado estas cosas o yo estuve metido en algo y yo sé algo de las cosas espirituales. La verdad es que nosotros con nuestra propia capacidad no podríamos enfrentar las tinieblas. Necesitamos la palabra de Dios y la asistencia del Espíritu Santo. Hablando de las tradiciones y las costumbres de las personas, tomemos un ejemplo, ¿cómo representan las personas al diablo? Pues lo representan como un personaje con cuernos, con vestido rojo, con una cola, con un tridente, pero nada de eso está en las Escrituras. La imagen puede ser divertida para algunos, hasta la ponen como una piñata, hacen caricaturas de esa imagen y lo representan en escenas de televisión o de películas, pero eso no tiene nada que ver con la realidad espiritual que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Vamos a ver los nombres y títulos que le dan en las Escrituras. El primero, que es común, es diablo. Diablo en realidad significa calumniador, una persona
que habla mal, alguien que se expresa mal de todo. Y él fue, me imagino, en su momento, calumniador de Dios. Por eso trató de sembrar ese sentimiento de injusticia, de que lo habían hecho a un lado, que no le daban el lugar que merecía, de ofrecerles quizás libertad. ¿Por qué adorarlo a él? Porque si nosotros somos libres y nosotros también tenemos nuestros dones, nosotros podríamos ser libres, hacer lo que queremos. ¿Cómo vamos a estar todo el tiempo, por la eternidad, haciendo esto? De alguna forma, argumentó que sedujo y engañó a los mismos que estaban en la presencia de Dios. Si eso pudo hacer con ángeles, imagínate lo que puede hacer con una persona común, como un mortal común, que no tiene idea de las cosas espirituales. Así que el diablo es calumniador. Su primera función es que hablar mal de todo, quejarse de todo. El segundo nombre que hallamos en las Escrituras es Satanás y quiere decir oponente. El común de personas y de libros lo refieren como un adversario. Pero es un adversario porque se opuso al plan de Dios, se opuso a lo que Dios había establecido. Y es un enemigo de Dios y de todo lo bueno. Aparece Satanás unas 49 veces en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra diablo solo aparece en el Nuevo Testamento. Jesús en San Juan 8, versículo 44, nos revela tres nombres, tres títulos de Satanás. Dice la lectura del versículo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En este versículo Jesús como que nos levanta un velo, nos permite ver más allá, a mayor profundidad, cómo es la naturaleza de este enemigo. Dice que es homicida, que es mentiroso y que también, no solamente eso, es padre de mentira. ¿Qué quiere decir con padre de mentira? Que engendra mentiras, que es capaz de, tomando la verdad, generar mentiras. Cada vez que él habla, como no ha permanecido en la verdad, todo lo que dice el enemigo siempre será una mentira. Aunque tomara un evento real, cierto, aunque tomara una verdad, siempre la va a manipular para al final tomar una ventaja a través de la mentira. Al decir que es homicida, esta palabra, pues primeramente significa que es un asesino. Pero en las Escrituras, en la primera carta de Juan, el capítulo 3 y el versículo 15, tenemos algo nosotros que aprender en esto, porque dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Piensa en estas palabras, el que aborrece es homicida. ¿Y con quién se identifica? Pues no con el príncipe de paz, no con el espíritu de verdad, no con la luz de la palabra, no se identifica con el carácter bueno, santo, misericordioso de Dios. El que aborrece a su hermano es homicida, dice Juan. Tiene el potencial de un asesino. No ha matado todavía, no ha llegado al acto. Y es lo que a veces a las personas como que los engaña esto, porque dice, bueno, yo no he matado a nadie. Pero el hecho de aborrecer te hace que te identifiques no con el Padre Celestial, sino con el enemigo. Y dice también, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aborrecer a alguien nos coloca en una posición muy lamentable delante de Dios, porque nos deja como homicidas. Tal vez nunca lo hemos meditado y cuando tenemos sentimientos en nuestro corazón podemos justificarlos. Si alguien nos hizo daño, decimos, bueno, yo siento eso porque a mí lo que me hizo y yo lo vi y a mí me dijo y etcétera. Y entonces elaboramos una serie de pensamientos que nos hacen sentirnos bien. Nos justificamos y queremos justificarnos delante de Dios. Pero la verdad es que el Señor primero nos manda perdonar, olvidar y seguir adelante. Así que no tenemos nosotros que volvernos al pasado y mantener sentimientos que son realmente contrarios a Dios. La mentira
porque él es mentiroso y es padre de mentira, el enemigo, señalemos esto, es capaz de alterar, cambiar, manipular la verdad de una manera que fascina y seduce los sentidos de las personas. Él es un mentiroso experto, es un engañador tanto en lo natural como en lo espiritual. Por eso dice también la Escritura que es capaz de transformarse como un ángel de luz. Solo la verdad de Dios nos puede, y la iluminación del Espíritu Santo nos puede ayudar para librarnos de sus mentiras y de sus engaños. Otro nombre que se le atribuye es príncipe de este mundo. No porque tenga la dignidad de un príncipe, porque el príncipe es hijo de un rey, sino porque la palabra que se usa para llamarlo príncipe es como el principal o el importante, que en este caso representa a las tinieblas. En San Juan 12:31 habla del príncipe de este mundo, que será echado fuera. Dice Juan 14:30 que viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Esto es muy importante. Satanás no tenía ningún derecho en la vida de Jesús porque él no le había dado lugar. Jamás le dio a Jesús un momento para que Satanás tomara ventaja de él. Jesús siempre se mantuvo en comunión con el Padre, haciendo la voluntad del Padre, y de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, le dio lugar a las tinieblas. Y otra vez Juan 16:11 dice, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así que en tres ocasiones Jesús lo llama un príncipe o un principal en este mundo. El príncipe de este mundo, el principal, el ángel que tiene el mayor rango contrario a Dios. Otro nombre que le da el Señor es el de ladrón. El ladrón nosotros sabemos perfectamente que es la persona que se aprovecha, que engaña, que abusa y despoja a otro de su propiedad. El ladrón no viene en San Juan 10:10, lo llama Jesús. El ladrón no viene sino, y señala tres cosas: hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí Jesús nos habla de cómo este es un ladrón. Su naturaleza es despojar, sembrar cizaña, sembrar malos pensamientos, de tal manera que las personas pierden la paz, la alegría, el gozo, pierden lo que Dios les ha dado a través del sacrificio de Jesús. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. En ningún momento vemos a Satanás como un personaje bueno que hará el bien. Si hiciera algo bueno, siempre sería para cumplir sus propósitos, que al final son estos: hurtar, matar, destruir. Y especialmente cuando se recibe la palabra de Dios, lo que hace el enemigo es inmediatamente tratar de robar, desacreditar, arrancar la palabra de los corazones y de esa forma impide que las personas sean salvas y conozcan la verdad. Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, este es el punto, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, donde Jesús explica la parábola del sembrador. Marcos dice, pero después que oyen la palabra, enseguida viene Satanás. O sea, él no pierde tiempo. Inmediatamente que alguien recibe el mensaje de la palabra, él está listo para actuar y robar. Y Lucas, en el capítulo 8 y versículo 12, especifica, dice, para que no crean y se salven. Así que esta es la obra de las tinieblas, robar lo que se siembra, robar lo que Dios trata de depositar en nuestros corazones a través de la enseñanza. Algo más que hace el enemigo es que la Biblia lo llama el devorador, porque nosotros estamos relacionados con Dios en los términos de un pacto. Así como Israel tenía un pacto, al Israel ofrecerle a Dios las primicias, los diezmos y ofrendas, Dios decía que les iba a proteger del devorador. Ese es el nombre que se le da al enemigo, que es un destructor insaciable. Él hace lo que sea para destruir, robar y enseñarle a las personas que Él es poderoso, intimidarlas, que Él es el que, por eso las personas han tenido la idea de un Dios que es el Dios de la lluvia, que es el Dios de
que el de la tierra, etcétera, que hay que darle culto para recibir los beneficios. En nuestro caso, nosotros recibimos bendición porque tenemos una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que en la fidelidad a Dios, Dios nos va a proteger del devorador. Malaquías 3:11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador. Dios va a reprender al devorador cuando nosotros honramos a Dios y le damos el primer lugar en nuestras vidas. También lo llama el Dios de este siglo. No porque sea Dios, sino porque de alguna manera ha engañado al mundo, ha engañado a la humanidad, y sin darse cuenta, las personas buscan las tinieblas, aman las tinieblas y le dan una especie de culto. De una forma velada, a veces ni las personas se dan cuenta lo que están haciendo, pero son llevadas por ciertas amistades que sí saben lo que están haciendo y les invitan a participar de prácticas que la Biblia condena: invocar muertos, a participar de suerte, de magia, consultar a divinos, hacer marcas en el cuerpo, cosas que las Escrituras nos están llamando la atención para no participar de eso. Pero las personas en su ignorancia participan de esto y esto las aleja más de Dios porque le da lugar al enemigo. En segunda carta de los Corintios, capítulo 4:3, dice el apóstol Pablo que el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La incredulidad abre una puerta a las tinieblas. Y cuando alguien es incrédulo de la enseñanza de las Escrituras, lo que está haciendo es permitiendo que el enemigo tome mayor lugar en su vida. El Dios de este siglo cegó el entendimiento, no porque sea Dios y porque haya otro Dios aparte del Dios verdadero, sino porque es un Dios falso, y como un Dios falso necesita ser fortalecido con la adoración, la cual la pide, la exige. Por eso tentó al Señor Jesucristo: si me adoras, si postrado me adoras. Y lo hizo porque sabemos que el Señor se había despojado de su divinidad, de todo su poder y su gloria. Y en esa condición fue capaz de enfrentarlo y tentarlo para decirle: te daré todo esto. Pero el Señor pues no discutió con él, sino que le respondió con la palabra. Así que, ¿qué va a buscar este personaje? La adoración. ¿Y cómo la logra? Pues a través de los cultos extraños, a través de prácticas que la Biblia condena, a través de música, a través de cosas que las personas empiezan a practicar como en un sentido, digamos, inocente, pero poco a poco se van involucrando. Las personas pueden creer que la suerte la tiene alguien y se las puede dar, que pueden consultar, hablar con un difunto, buscarán a alguien que les pronostique, que les haga una limpia, etc. Y empiezan a practicar de cosas que las Escrituras condenan. También se le llama el príncipe de la potestad del aire. En el libro de Efesios dice que nos dio vida el Señor cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y en los cuales anduvimos en este tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu el que controla el mundo y que lo lleva, lo encamina en una actitud semejante a la que él tuvo, de soberbia, de rebelión contra Dios, para hacer su propia voluntad, encontrar la felicidad a través de la propia voluntad y ser como dioses. Esa mentira todavía le funciona. También se ostenta como rey. Y hay un versículo que podemos considerar en Mateo 12:26, donde acusaron a Jesús de que él expulsaba demonios porque tenía pactos con las tinieblas. Y Jesús lo lleva a un punto de razonar. Dice: una casa dividida no permanece. Y si Satanás, verso 26, echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? En este versículo Jesús acepta, entiende que hay un reino, un nivel de gobierno que el enemigo ha establecido para hacer su voluntad y llevar su guerra contra Dios. Él no cuestionó eso, no lo juzgó, pero ¿quiénes son esos súbditos de Satanás? Job 41:34 nos explica y nos dice que
hablando otra vez de este enemigo, que él menosprecia toda cosa alta y es rey sobre todos los soberbios. Satanás ejerce dominio, ejerce control y manipula a aquellos que son soberbios, como ya lo habíamos visto. Y recordemos ese dicho popular que dice: mal paga el diablo al que bien le sirve. Todos aquellos que son soberbios están destinados a la caída. Así como él cayó, él engaña a las personas para que tengan una actitud soberbia, altanera, orgullosa, rebelde contra Dios, porque él sabe la consecuencia que van a tener y va a ser igual que la de él. Cuando él tentó al Señor, le dijo: todo esto me ha sido entregado. Jesús no cuestionó eso, no trató y no le dijo: eres mentiroso, tú sabes que no es cierto, eso no te pertenece, eso es mío o eso es para mí. Jesús contestó con la palabra de Dios, no se detuvo para aclarar. Jesús es manso y humilde de corazón. Es un buen mensaje para las personas que les gusta hacer grandes aclaraciones siempre en su vida, porque hay cosas que las debemos dejar en las manos de Dios y actuar como dice la palabra de Dios. Otro nombre que se le da es dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Todo esto está en el libro del Apocalipsis, donde dice que hubo una batalla en el cielo. Capítulo 12, verso 7. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ahora Satanás tiene un nombre, ya no es el ángel, ahora es un dragón. Y dice: y luchaba el dragón y sus ángeles, sus seguidores, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y el versículo 9 es muy enfático: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí lo describe como dragón, serpiente antigua, como aquel ser angelical descendió para tener esta imagen ahora delante de Dios, que es el diablo y es Satanás, el calumniador, el mentiroso, aquel que se ufanaba de ser hermoso, aquel que demandaba la adoración, ahora está convertido en una serpiente rastrera, en alguien que perdió la dignidad angelical con la que un día fue creado. También dice acá en el versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Este es otro título que la Biblia le da, porque esa es la labor que Satanás usa constantemente contra los hijos de Dios, acusarlos. Él no toma en cuenta el perdón del Señor. Si alguien cometió una falta, él la va a reprochar una y otra vez, porque esa es su tarea: acusar, condenar a las personas, hasta que entendemos que realmente el perdón del Señor se ofrece a todo aquel que se humilla, que se arrepiente, y que la sangre de Cristo entonces nos limpia de todo pecado. Pero mientras tanto las personas no entienden esta verdad, el enemigo encuentra un terreno para estar una y otra vez constantemente acusando de todas las faltas cometidas. Pero dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Otro nombre que se le da también es el maligno. Esto encarna, personifica la maldad en este ser. La maldad como la esencia, como la naturaleza, como la única forma posible de ser, hacer daño, ser malo contra todas las personas. Y Juan dice, nuevamente en la primera carta, capítulo 2, verso 13, dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre, habéis conocido al que es desde el principio. Cuando conocemos a Dios, estamos en la condición de discernir y de separar lo que es de Dios, lo que es de la luz, y lo que es de las tinieblas, lo que viene de Satanás. En el capítulo 2, verso 14 dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Esta es la naturaleza de este enemigo: ser un ser de maldad
y de rebelión en contra de Dios. Ahora vamos a ver las obras del enemigo, que es hurtar, matar, destruir, como nos dijo el Señor Jesucristo en San Juan 10:10. Ya vimos en el Apocalipsis 12:9 que Él engaña al mundo entero. Así que es un ladrón que roba, que mata, destruye y es un mentiroso, es un engañador. Es mentiroso, capaz de esparcir mentiras, aún tomar la verdad y convertirlo en una mentira. Es padre de mentiras porque engendra mentiras en la vida de las personas. Vimos que es calumniador también, que es un tentador. Es capaz de enfrentar al Señor Jesús para desviarle de su propósito y trastornar el camino, el plan perfecto que había sobre su vida. El Señor lo venció con las Escrituras. Citando las Escrituras con sencillez, siempre reprendió al enemigo con la palabra. Él ya vimos también que es capaz de cegar la mente, el corazón de las personas y que se opone, resiste la obra de Dios. También vemos entonces que ha establecido un reino, una estructura de gobierno que se ha levantado en contra de Dios, porque ese gobierno que Él tiene para comandar sus ángeles, sus guerreros, dice el libro de Efesios 6:12, que no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Aquí está hablando de una posición, de una dignidad que tienen algunos seres angelicales, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad. Nuevamente se repite esta palabra en las regiones celestes. Así que sí habla de un orden y de una estructura que el enemigo levantó para combatir al Señor. Debemos reconocer que es un tirano, opresor, porque oprime, enferma y atormenta a sus víctimas. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y compartió el Evangelio, dice Hechos 10:38, hablando de Jesús, menciona cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, y atención a estas palabras, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Satanás entonces oprime, hace a las personas sufrir, las atormenta, las enferma, para que sufran, digamos, como seres humanos encuentren desgraciada su vida y encuentren que no hay felicidad y que no hay esperanza. Y cuando las personas están en esa condición se hunden y también optan muchas veces por quitarse la vida. Él atormenta a las personas, dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros damos gracias porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora somos hijos de Dios. Es un tirano que seduce, cautiva, esclaviza, domina y manipula a las personas. Pablo le dice a Timoteo que con un espíritu humilde trate de corregir a las personas, dice, para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo. Esto lo encontramos en segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 25 y 26, para que escapen del diablo, del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, lo que nosotros debemos enfatizar es no las cualidades del enemigo, las debemos conocer. Las Escrituras nos están llevando para que nos demos cuenta de cómo es el enemigo que lucha en contra nuestra. Ya lo dije, no es para tener temor, sino para que nosotros ejerzamos la autoridad de nuestro Señor a través del conocimiento debido de su palabra. Lo que debe llenar nuestros corazones, sin lugar a duda, es que enfaticemos la victoria de Jesús sobre la oscuridad. Una victoria que estaba anunciada desde el libro del Génesis. Cuando nuestros padres Adán y Eva pecaron y vino el Señor, dio una palabra sobre la serpiente y le dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente,
los hijos que son considerados hijos del diablo y la simiente suya, los que son considerados hijos de Dios. Esta, hablando de la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, lo cual es mortal, y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos cómo desde el Génesis está anunciada la victoria sobre el enemigo. La simiente de la mujer, que es nuestro Señor, él iba a herir la cabeza de la serpiente. Esta victoria fue profetizada en Isaías, donde dice en el capítulo 61, los primeros versículos: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió, me ha enviado a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a anunciar el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Esta obra que se le atribuye al Mesías y también a la unción del Espíritu Santo, nos damos cuenta que estaba profetizando la derrota de nuestro enemigo. Esta derrota el Señor la ejerció durante su ministerio. Él expulsó demonios y él dijo, mandó a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús primero expulsó demonios y después les dijo, ahora yo los envío para que ustedes echen fuera demonios, para que sanen toda enfermedad y toda dolencia. Eso lo encontramos en Mateo 10:1 y en Mateo 12:28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Jesús está atribuyendo a lo que habíamos señalado en Isaías 61, que es por la unción del Espíritu Santo. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiere decir que ahora hay un reino mayor que el reino de las tinieblas. Es el reino de nuestro Señor Jesucristo y Él es el Rey que vino en persona para derribar la oscuridad y establecer su reino en nuestros corazones. Esa victoria fue sellada en la cruz del Calvario. La victoria de Jesús se dio, el punto culminante de su victoria fue la cruz del Calvario, cuando Jesús murió, y el libro de Colosenses nos dice que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Capítulo 2, verso 13. Y nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y, mucha atención a estas palabras, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria de Jesús fue en la cruz y la derrota de Satanás fue en la cruz. ¿Pero en qué momento? Pues cuando Jesús murió. Aparentemente el enemigo había ganado, pero lo que no sabía él es que al morir Jesús, con su muerte él pagó la deuda del pecado. Así que Satanás, como un cobrador, ya no tenía nada que reclamarle a la humanidad, porque la paga del pecado es muerte y Jesús estaba muriendo para salvar a la raza humana. Así que él en ese momento queda anulado de esa mentira que él había tramado sobre la humanidad, de ser el cobrador, de ser el ángel de la muerte, de ser el que cobraba las vidas de las personas. Jesús pagó por la deuda del pecado, canceló el poder del pecado en la vida de los hijos de Dios y canceló el dominio de la muerte como una consecuencia del pecado. Por eso Jesús venció la muerte y Él asegura que va a darle vida eterna a todos los que creen en Él, porque Él ya venció la muerte. Así que la muerte ya no tenía poder, facultad sobre nuestro Señor Jesucristo. Cuando la muerte tiene poder, Jesús muere, pero Él resucita por el poder del Señor. Y ahora que resucita, la muerte ya no tiene poder sobre Él. Y eso es lo mismo que le pasará a los hijos de Dios. Serán resucitados cuando venga el Señor a su voz. Otra cosa que hizo el Señor es que canceló el derecho, el poder y el dominio de Satanás sobre la raza humana. Ese poder fue quebrantado en la cruz del Calvario. Por eso se predica el Evangelio, para que las personas puedan ser libres de ese poder y vengan a la luz y vengan al arrepentimiento y entregar su vida al Señor. Ahora dice Juan, nuevamente en la primera carta, capítulo 3, verso 1 y 2, miren el amor que Dios nos ha dado, que seamos llamados hijos de Dios.
Ahora somos hijos de Dios. El mundo no nos conoce, pero dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, y estamos muy prontos, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Así que tenemos ahora ese decreto, ese poder, esa autoridad que tenía el enemigo, todo eso fue cancelado, anulado, y todos los seres humanos pueden ser ahora hijos de Dios. Los hombres pueden ser libres porque ese poder que tenía el enemigo ha sido quebrantado. Hebreos 2:14 nos dice que los hijos participaron de carne y sangre y él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso era algo que él se había atribuido. Y triste que muchas personas consideren la muerte como una divinidad y le den culto y la consideren que es la protección y el amparo de sus vidas, cuando también la Biblia señala que la muerte será lanzada. Ese personaje que se ha identificado como el dueño de las vidas, el que es capaz de tomar una vida, ese personaje será lanzado al lago que arde con fuego y azufre juntamente con Satanás, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte de Jesús nos ha liberado del poder de la muerte, del poder de Satanás. Jesús resucitado se levantó de los muertos y recibió el derecho legal para ser Señor de los vivos y Señor de los muertos. En Mateo 28 Jesús dijo, el verso 18, cuando Él resucitó, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él había ganado ahora el derecho para ser rey sobre los vivos y sobre los muertos. Se recuerdan que en la cruz pusieron un rótulo que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Bueno, ahora no solo es el rey de los judíos, es el rey de los vivos y de los muertos. Y también el libro de Filipenses capítulo 2 nos dice que en el verso del 9 al 11, que así como Jesús se humilló y descendió en esta condición de hombre y se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, así también Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Nosotros participamos de esa victoria. La victoria de Jesús también es nuestra victoria. Ya lo vimos en el Apocalipsis, donde dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y dice el versículo 10 del capítulo 12, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Él ya fue vencido desde la cruz del Calvario. Él no tiene el poder de acusar, porque los pecados ya fueron perdonados y limpiados por la sangre de Cristo. El que los acusaba, dice, delante de nuestro Dios día y noche. Si la muerte de nuestro Señor, la resurrección, el derramamiento de su sangre fue el sacrificio perfecto, Satanás ya no tiene ningún poder para acusar, para señalar a los hijos de Dios. Por eso es que nosotros somos participantes de esta victoria. Y el versículo 11 dice de este capítulo 12 de Apocalipsis, y ellos le han vencido. O sea, Jesús le venció en la cruz. Colosenses dice, despojó a los principados y a las potestades de su poder, de su mentira sobre la humanidad. Pero ahora nos dice que son los hijos de Dios los que han vencido. Y nos explica 3 aspectos de esta victoria. Dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Le han vencido porque ahora no hay pecado que acusar, no hay mentira que señalar, no hay nada que el enemigo tenga derecho en nuestra vida porque estamos escondidos en Cristo, protegidos en Cristo, cubiertos por la sangre de Cristo. Satanás no tiene nada que ver en nuestra vida, tal como lo dijo el Señor. Él no tiene nada en mí. Viene este príncipe, pero él no tiene nada que ver con mi vida. Así nosotros,
Estamos limpios por la sangre de Cristo. Somos nuevas criaturas. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Somos el templo de Dios. Somos los hijos de Dios, la niña de sus ojos. El enemigo no tiene nada que ver con nuestra vida. Así que no permitas que te quiera mentir, engañar, señalar, acusar, mantener tu vida en condenación, porque él no tiene ningún poder ni nada que hacer en contra de los hijos de Dios. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero, porque esa sangre nos ha limpiado de todo pecado. Dice, y la segunda cosa, y de la palabra del testimonio de ellos. Es lo que nosotros declaramos con nuestra boca. Sin importar lo que estamos viviendo, sin importar las circunstancias, declaramos con nuestra boca que el Señor es vencedor, que Él es sanador a pesar de nuestro dolor, que Él es nuestro pastor, que no estamos a merced de las circunstancias, sino que estamos en las manos de un Dios bueno, amoroso, que cuida por nosotros y que dio la vida de su Hijo como una ofrenda para rescatar la nuestra. Y la tercera cosa que señala es, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que aquellos que aman al Señor sin importar las consecuencias, que lo siguen a Él, esos son los que son capaces de vencer. No las personas tibias, no las personas indiferentes, no las personas flojas en su vida espiritual. Son aquellos que han entregado su vida al Señor, que viven para el Señor, que han sido sacudidos por la vida, pero que han permanecido fieles al Señor, por la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio. Por eso te animo a que declares la palabra del Señor, que hables lo que dice la Escritura. No andamos por vista, no andamos por lo que sentimos, andamos y vivimos cada día porque Dios sustenta nuestra vida y porque Él tiene cuidado de nosotros. Amamos a un Dios fiel, servimos a un Dios fiel, verdadero, y Él guarda y guardará nuestra vida hasta el día de su venida. Y le hemos vencido, dice, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte, hasta derramarla como una ofrenda delante del Señor. Hasta el último minuto, hasta el último suspiro, debemos amar a nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es nuestra parte y cuál es mi tarea en este momento de lo que estamos estudiando? Creo que nos queda nada más, en primer lugar, adorar al Dios verdadero. Cuando las personas no adoran a Dios, siempre serán tentadas para adorar cualquier otra cosa. Adorar al Dios verdadero y alabarle, porque debemos expresar alegría, gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Y debemos celebrar, ese es el sentido de la alabanza. Adoramos a Dios y nos postramos ante Él. Le amamos y nos levantamos para celebrarnos la bondad, la misericordia, el favor, el sacrificio de nuestro Señor. Como dice Apocalipsis capítulo 1, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él le damos el honor, la gloria y la alabanza. Así que debes tener un corazón que celebre al Señor, un corazón lleno de gratitud, de amor para adorar al Señor y para honrarle, celebrarle, cantarle alabanzas. Debes abrir tu boca, como dicen las Escrituras, para celebrar al Señor. Número 3, debemos celebrar el Evangelio de nuestro Señor, anunciando el perdón de pecados y la derrota de Satanás. Cada vez que se predica el Evangelio, se exalta la muerte de Cristo para libertarnos y la derrota de Satanás porque nos hace libres de su poder, de su influencia, de su dominio. Número 4, estamos para orar e interceder por este mundo, por las naciones, por las autoridades, por todos los hombres, por aquellos que llevan la palabra, por los que están sirviendo al Señor. Por los que están enfermos, por aquellos que están necesitados, por aquellos que tienen la urgencia de un milagro en sus vidas, porque están luchando entre la vida y la muerte. Así que como iglesia, nuestra postura es resistir al enemigo como un ejército, vestir la armadura de Dios que nos refiere el libro de Efesios capítulo 6, enseñar la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Satanás fue vencido, Satanás fue derrotado, pero te recuerdo que esto solamente la iglesia lo tiene. Este entendimiento, este conocimiento, los santos son los que lo tienen y son los únicos que lo pueden anunciar.
Porque los cristianos fríos, indiferentes, incrédulos, ellos están entretenidos en otras cosas. Muchos que dicen que conocen al Señor están lejos de estas verdades. No se quieren involucrar, no quieren tomar una postura en este momento entre la luz y la oscuridad, entre Dios y las tinieblas. Así que nosotros debemos permanecer, como dijo Apocalipsis, menospreciando nuestras vidas hasta la venida del Señor. Y por último, amar y velar por la venida de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, si recapitulamos estas ideas, Jesús ya venció a las tinieblas, venció a Satanás y venció principados y potestades en la cruz del Calvario. Los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús venció a Satanás y le despojó de todo su poder y de toda la autoridad y de toda pretensión que él tenga sobre nuestras vidas. Ahora, el enemigo, claro que no reconoce su derrota y pareciera que todavía está libre, pero ya fue derrotado. ¿Recuerdas que la profecía de Génesis dice, herirás la cabeza? El golpe ya fue dado sobre su cabeza y ya leímos al inicio de esta enseñanza que su destino es el lago que arde con fuego y azufre. Podemos decir como una aplicación personal que nosotros somos la iglesia, los únicos que podemos comprender la obra de nuestro Señor con todo lo que implica y todas las repercusiones que puede tener por la eternidad. Nosotros participamos de un llamamiento celestial. Es el Señor, es la palabra de Dios, es esta enseñanza, es el Espíritu Santo y cada testimonio que está a nuestro alrededor donde Dios está llamando nuestra atención para volvernos a Él. Y tenemos una tarea como iglesia que es seguir compartiendo el Evangelio, seguir anunciando las buenas nuevas del amor de Dios, el perdón de Cristo, la salvación en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas y también eso incluye, somos libres de la oscuridad, libres de la influencia, libres de las tinieblas para venir a la luz, al reino de su amado Hijo. Así que es el tiempo de decirle al Señor, heme aquí. ¿Le dirás tú al Señor, heme aquí? ¿Le dirás tú al Señor hoy, Señor, cuenta conmigo? Yo estoy de tu lado. Yo te quiero amar. Yo te quiero servir. Yo quiero hacer tu voluntad en un mundo que está en contra tuya, en un mundo que está influido por las tinieblas. Y recuerda que nosotros ahora somos hijos de Dios. Somos su familia. Somos su iglesia que lo adora, que lo celebra, que le reconoce el sacrificio y el valor de su sacrificio para quitarle a Satanás el poder y la autoridad sobre nuestras vidas. Somos los mensajeros que anunciamos las buenas noticias y la derrota del enemigo. Somos el ejército que hoy resiste la oscuridad. Somos el ejército que en este momento de la historia estamos firmes por la verdad, por el Señor, por su palabra. En un mundo que se tambalea en tonos grises, en personas que abandonan la fe, que permiten que la sociedad los enfríe y los seduzca y los aparte del Señor, nosotros somos el ejército que de pie esperamos la venida de nuestro Señor. En todo esto, las Escrituras dicen, déjame terminar recordando estas Escrituras, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A los que estén firmes, el Señor les guardará. A los que se mantengan amándole y esperando su venida, el fuego de Dios será un muro de protección. El Señor ya derrotó a las tinieblas. Hoy parece que están luchando. En otro momento explicaremos cómo es que esa victoria todavía no se completa como nosotros quisiéramos que se completara. Pero hay una enseñanza, hay un propósito y están los tiempos de Dios que están operando de acuerdo al Señor para que se cumpla todo su consejo. Baste hoy recordarte que el enemigo, el falso profeta, el anticristo, serán lanzados a un lago que arde con fuego y azufre. Y ese destino fue sellado en la cruz del Calvario. Así que amemos al Señor, dispongamos nuestro corazón para Él, afirmemos nuestro corazón en este tiempo tan difícil y tan oscuro, en este tiempo que no sabemos qué va a venir con los movimientos políticos en otras naciones y que nosotros sabemos a quién debemos ver con todo nuestro corazón.
Nuestro socorro y nuestro auxilio viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. No te fallará, no te dejará, no te abandonará, porque es un buen pastor y estamos en las manos del buen pastor. Así que te invito a que oremos. Te damos gracias, Padre. Nos has amado, nos has perdonado, nos has limpiado de nuestros pecados desde la cruz del Calvario, donde venciste a Satanás, a sus principados, potestades y sus huestes de maldad. Hoy en nuestra vida, Señor, agradecemos tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, tu palabra morando y la sangre que nos limpia de todo pecado. Hoy celebramos tu victoria en nuestras vidas, tu victoria en tu iglesia, en el remanente que hoy se mantiene amándote a ti, haciendo tu voluntad, dándote a ti el primer lugar en cada aspecto de nuestra vida. Te bendecimos, Señor, y celebramos que la victoria de tu Hijo, Padre, en la cruz del Calvario, hoy es también nuestra victoria sobre todas las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Y mis palabras finales son estas. Deseo que Dios te bendiga y que la realidad de esta victoria sea una fortaleza en tu corazón. Que sin temor enfrentes la oscuridad. Que sin temor hables conforme a la fe de tu corazón, poniendo tu vida delante del Señor, como dijo el Apocalipsis. Le han vencido por la sangre del Cordero. Eso lo hizo Cristo. Lo que nos corresponde a nosotros es hablar la palabra y poner nuestra vida bajo la autoridad del Señor. Que la sangre de Cristo cubra tu vida. Hablando con tu boca la palabra de Dios y amando al Señor en todos los aspectos de tu vida, tendrás siempre la victoria de Jesús. Que el Señor te bendiga. La paz del Señor, la gracia de nuestro Dios, la victoria de nuestro Señor en tu vida, en tu casa, en tu familia, en todo lo que es de tu propiedad. En el nombre de Jesús, te bendigo, te deseo lo mejor y deseo que ese favor divino se multiplique cada día en tu vida para testimonio y gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén.